Oh, y acá vamos a un poquito más importante, que es en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo. Y luego ¿ese es el libro? Oh, no, sí, ese lo voy a dejar ahí. Ok, entonces en Actos capítulo 2. Ok. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Ok, aquí estos son los discípulos apóstoles del Señor Jesucristo, y como pueden ver, oyeron que el Espíritu Santo bajó del cielo y entró a la casa, y ellos tuvieron el don de hablar nuevos lenguajes gracias al Espíritu Santo. Así que instantáneamente pudieron aprender nuevos lenguajes, como en la Torre de Babel todos tenían un solo lenguaje. El Señor baja del cielo y les da muchos lenguajes a la humanidad, y pues como no se podían entender, se tenían que esparcer de allí y dejaron de construir la torre. También con Balaam y su asna, le dio la oportunidad el Señor a la asna de que pudiera abrir su boca y comunicarse con Balaam. Para mí, ya después de ver todos estos ejemplos, no se me hace muy difícil de que Adán y Eva se podían comunicar con la serpiente, ya que es posible que se podían comunicar con todos los animales, pero la Biblia no nos dice eso. A ver, continúo. ¿Dónde me quedé? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: «He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros cada uno en nuestra propia lengua, en que somos nacidos, partos y medos y elamitas, y los moradores en Mesopotamia, y en Judea, y en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios». Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros: «¿Qué significa esto?». Mas otros, burlándose, decían: «Estos están llenos de mosto». Mosto significa vino o bebida. No sabía, yo no sabía eso. Si no fueran por todos estos ejemplos también diciéndome qué significa mosto, yo no sabía qué significaba mosto o qué palabra sería mosto.
Ya ven, y eso es lo que significa cuando hablaban en lenguas, otros lenguajes, otros idiomas. Y pues para que otros podían entender de lo que estaban diciendo. Claro. Sí, sí, está muy chido. Muy chido las cosas del Señor. Ok, vayamos ahora con pues cómo era Adán y Eva. Adán y Eva, al tener los ojos abiertos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, lo cual, y luego el Señor le le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y él dice, me estaba escondiendo porque estaba desnudo. ¿Quién te hizo ver que estás desnudo? ¿Comiste de la fruta que te dije que no comieras? Y le quiere echar la culpa a su esposa. La mujer que pusiste a mi lado me dio de la fruta. Y en vez de tener la responsabilidad como un hombre debería ser, él en vez quiso echarle la culpa a Eva. Y se me hizo muy... Así es como se comportan los niños. Cuando padres no le permiten comer dulces o algo, no sé. Y lo tienen al alcance según para ellos, pero los padres también saben que es posible que pueden agarrar de los dulces, pero ya les dijeron que no pueden comer de los dulces, y ya después los padres se dan cuenta de que los niños comieron de los dulces o lo que sea, los desobedecieron, y el padre ya sabe qué ha hecho los niños. Le pregunta, ¿comiste de los dulces que yo te dije que no comieras? Fue ella, fue su culpa, ella me dijo, ella me dio. Y esos comportamientos fácilmente se pueden hallar en los almas más inocentes, los que comienzan en esta vida por primera vez. Y pues aquí se puede notar obviamente que Adán fue como un niño, más tenía el cuerpo de un hombre, porque el Señor le dio una esposa. Porque ¿cómo va a tener una esposa si tenía el cuerpo de un niño? No, eso no tiene sentido. Él fue creado, no tuvo niñez, pero su mentalidad sí era de un niño. Tenía cuerpo de hombre, y por eso el Señor le dio una esposa también. Por tener cuerpo de hombre, pero la mentalidad de un niño. Y ok, vamos aquí a las descendencias de... esto está muy adelantado. Entonces, ok. Génesis capítulo 5 dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Entonces aquí Adán tuvo la semejanza, la apariencia igual al Señor, a Dios. Varón y hembra los creó. Mira, aquí ya dice hembra. Así que Adán pudo haber sido de veras pudo haber sido con la mentalidad de un niño, porque
nombrar los animales, el Señor quiso ver qué nombres les iba a poner a los animales, porque tal vez pudo haber sido con todos los niños, con todos cuando éramos niños, pero a mí yo sí recuerdo ponerle nombres a muchas cosas. No recuerdo de los nombres, pero sí, yo inventaba nombres a muchas cosas con mi imaginación, jugando, y pues yo inventaba nombres, y eso se me hizo muy interesante, que luego a crear a Adán, el primer hombre, el primer trabajo que le da es de nombrar los animales. Eso sí fue un detalle muy interesante para mí. Y a ver. Ok. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Miren, aquí dice, los dos se llamaban Adán, porque Adán significa hombre. Y eso era como cuando Adán le puso a Eva primero varona. Él era varón y le puso a ella varona. Así que compartían el mismo nombre o término, que se llamaba Adán, que viene siendo hombre, que puede ser varón también. El día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Ok. Aquí dice que tuvo otro hijo a los 130 años. Entonces Set tenía la semejanza y la misma imagen que Adán. Adán tuvo la misma semejanza e imagen que el Señor, que Dios. Es posible que ahora, como muchos padres o muchos hijos se parecen a sus padres y tienen la misma imagen, se parecen idénticos a los padres a veces. Aquí en el primer ejemplo viene siendo Set. Set tenía la misma imagen que Adán, y Adán la misma imagen que el Señor. Es posible que hay gente que todavía se parecen al Señor, creo. Ok, y dice que tenía otros hijos e hijas. Y tuvo otros hijos e hijas, pero nomás los más importantes aquí eran Caín, Abel y Set. 3 de otros hijos e hijas. Y ellos no eran importantes para nombrar. Correspondiendo a la Biblia, no eran importantes. Me pregunto por qué. Con los primeros hermanos, Génesis capítulo 4 dice: y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por el Señor. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas. Muy bien. Como el Señor Jesucristo dice que Él es el buen pastor. Muy bueno. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando al tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y enseñóse Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás aceptado? Y si no hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea, y tú te enseñorearás sobre él. Enseñorearás significa como apoderarse. Se tiene que apoderar. A ver qué dice acá. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Sí, es parecido así. Entonces, eso es una palabra nueva para mí. Enseñorearás sobre él. Aquí Dios le está diciendo que tiene que apoderarse, dominar el pecado y no dejarse ser dominado por el pecado. Ok. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia seré escondido, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondiéndole el Señor: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una marca en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, lo cual concibió y parió a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc nació Irad. E Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 esposas. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y los que tienen ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y Zira también parió a Tubal Caín, un instructor de todo artífice, de latón y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Alright, déjame, tengo ahí. Ok, entonces sucedió aquí que los 2 primeros hermanos tuvieron conflicto entre ellos mismos, porque Dios le agradó el sacrificio a Abel, mas no le agradó el sacrificio de Caín. Y Caín tuvo, pues se sintió mal de eso y se dejó ganar por el pecado.
Lo cual que el consejo que el Señor le dio a Caín fue de que no se dejara apoderar por el pecado, porque el Señor puso acción en eso, tratando de ayudar a Caín, evitar que hiciera mal. Pero Caín no le hizo caso al Señor y llegó a hacer mal al final. Pero dato interesante para mí es que unos datos interesantes. El primero es que Caín fue dejado con vida por el Señor. El Señor dio reglas a Moisés tiempo después. Las reglas que tuvieron que vivir era una de las reglas: si alguien mataba a alguien más, la penitencia, el castigo de eso era de que tenían que ser apedrados, tenían que morir por todo el pueblo, que agarraron piedras y mataban al que mató al otro. Si eso era el castigo, la penitencia en tiempos de Moisés, entonces ¿por qué Caín siguió con vida al matar a su hermano? Yo tengo una idea de tal vez por qué es que fue dejado con vida. Hay otro libro que se menciona en la Biblia, pero no está incluido en la Biblia, y es el libro de Jasher. ¿Cómo se habrá decir ese nombre en español? Pero en ese libro, como iba yo diciendo, tiene un poquito más detalles. En el libro de Génesis no tiene esos detalles, pero podrá tener sentido de por qué es que el Señor dejó a Caín con vida. En ese libro cuenta de que tuvieron algún tipo estuvieron discutiendo sobre las ovejas y el campo donde Caín crecía sus vegetales o cosas así. Empezaron a discutir. Esto es después de que ya hicieron sus sacrificios al Señor, y el Señor le agradó el de Abel, pero no el de Caín. Y pues estuvieron discutiendo, y parecía que tenía sus emociones alto, o más bien Caín tenía sus emociones alto. Y en esa historia se ve que se dejó cegar por su ira y mató a su hermano. Pero después de que lo había hecho, él como sus emociones lo cegaron, y pues no da esa información de que estaba ciego por sus emociones, pero sí parece que eso es lo que le sucedió en la historia, porque poquito tiempo después anda preguntándose qué es lo que he hecho, y empieza a llorar sobre el cuerpo de su hermano y se pregunta qué es lo que he hecho. Y dice en ese libro que lo entierra, y ya tiempo lo trató de esconder, ocultar y hacerse como si que no hubiera pasado nada. Y luego continúa ya con Dios preguntándole: ¿dónde está tu hermano? Y Caín sigue con lo que tenemos en el libro de Génesis, según él no sabe, trata de mentirle al Señor, y que no es el quien lo guarda. Así que en vez de quitarle la vida a Caín, como es que son una de las penitencias y reglas que le da Moisés tiempo después,
lo deja vivir y aparte lo deja tener su propia familia. De lo cual se me hizo muy extraño, al menos que eso parte de la historia sí tenía mucho que ver y sí estaba diciendo verdades del comienzo. Porque el Señor lo que más aprecia es el arrepentimiento y darse cuenta uno de lo mal que ha hecho, y si se arrepientan y regresan a querer ser bueno, es lo que más le importa al Señor. Y es posible tal vez porque es que dejó a Caín vivir y también hasta tenía su propia descendencia después. Luego tiene un hijo, su hijo, que llamaron la ciudad después de su hijo, Enoch. Este no es el Enoch que es mi favorito, este es el primer Enoch. El segundo Enoch es mi favorito. Otro detalle interesante es que Caín tenía miedo de que cualquiera que lo iba a hallar afuera de la presencia del Señor, el que lo hallara lo iba a matar. Significa que sabrían de lo sucedido. Tal vez las noticias se esparcían como fuego en esos tiempos. Yo creo que a mucha gente le gustaban hablar. Pero aquí lo que yo me pregunto es que ¿quiénes son estas personas a quien Caín le temía? ¿Por qué tendría miedo de ser de que algo le iba a pasar si ellos eran la primera familia? ¿Quién lo iba a matar? No dice quién lo iba a matar. ¿Y cómo es que el Señor hasta estaba garantizando de que Caín iba a tener vida, marcándolo en la frente, diciendo que el que mate a Caín iba a tener 7 veces peor más el que hiciera eso a Caín? Era como una garantía de que Caín iba a vivir. Más tiempo después, en tiempos de Moisés, Dios le entrega las leyes a ellos, diciendo que el que mate en la penitencia para ellos sería ser apedrados por el pueblo. Y se me hizo interesante eso. Aquí dice que tuvo otros hijos e hijas, pero después no mencionan eso hasta que después que tuvo a Set a los 130 años. Y antes de eso sucedió eso de... Aquí no dice cómo reaccionaron los padres. Cuando murió Abel, no tuvieron sus reacciones grabados, ni dice cómo es que... Yo me pregunto por qué. Aquí puede enseñar que a lo mejor sí estaban tristes porque le pusieron Set al nuevo hijo. Y dice, Dios me ha concebido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. O sea, eso sí está enseñando algo, pero no están enseñando en detalle cómo es que reaccionaron ellos o por qué no están grabados. Y otro detalle de Adán, que vivió casi a 1000 años, 930 años, y nada fue grabado después de su caída y expulsión del jardín. No dice cómo fue su trabajo en el campo, o cuántas casas construyó, si es que construyó casas, o qué tipos de consejos dio. No enseña nada, como si hubiera
Como si esos detalles no hubieran sido tan importantes. Pero al mismo tiempo ahí tenían al Señor. ¿Y quién pudo haber dado mejores consejos que el Señor? Nadie. Sí, se me hizo muy interesante ciertas cosas aquí. Ok, aquí yo me voy a ir con Enoch, que es mi favorito. Pero ok, entonces aquí el sexto después de Adán es Jared. Jared tenía 162 años cuando fue el padre de Enoch. Y vivió Jared después del nacimiento de Enoch 800 años y tuvo más hijos e hijas. Jared al morir tenía 962 años. Así que pasó la edad del primer hombre Adán, que nada más le llegó a 930 años. Jared estaba un poquito más cerca al morir en 962 años. Tenía Enoch 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoch anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoch vivió 365 años. Enoch anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Continuó con Matusalén. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec. Y después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y fue padre de otros hijos e hijas. Matusalén al morir tenía 969 años. La edad de 182 años. Lamec fue padre de un hijo y le puso por nombre Noé, pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yahvé, el Señor. Vivió Lamec después nació Noé 595 años y fue padre de más hijos e hijas. Lamec al morir tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Ok, Matusalén es el único que estaba más cerca al llegar a 1000 años con sus 969 años. Matusalén, el nombre de él, significa su muerte traerá. Y él al morir, él no experimentó el diluvio. Cuando Matusalén murió, el diluvio vino y es cuando el Señor destruyó todos los seres vivientes en la tierra con el diluvio. Matusalén tenía el nombre de que con su muerte o su muerte traerá. Y pues él es el único que vivió más tiempo. Con ese tiempo era mucho para que la humanidad o gente pusiera atención a eso y tuvieran la oportunidad de cambiar de sus obras malas y regresar a ser bueno para la humanidad. Y como acaba de decir, yo no mencioné a todos, pero casi pues todos están viviendo muchos años en esos tiempos.
pasaban de los 500 años. Y yo creo que se me hizo interesante que Lamec, si es Lamec el que llegó, 777 años. Eso se me hizo interesante. 777. Él fue el padre de Noé. Así que Enoch, mi favorito, es como el tatarabuelo de Noé. Y algo interesante de Enoch también, el segundo Enoch, es que él no murió. Mientras todos estaban pasando los años de 500, casi llegándole a 1000 años, Enoch no llegó ni siquiera a los 400 años. Él llegó a 365 años grabados aquí en la tierra, y dice que pasó su tiempo con el Señor. Dedicó su vida al Señor, se acercó mucho a Él, que sencillamente el Señor se lo llevó y no murió. Y pues cuando yo estaba leyendo eso por primera vez, yo puse atención a eso y me gustó. Yo dije, yo quiero ser como Enoch. Al principio yo quería ser como Adán, porque Adán fue creado y lo primero que el Señor le dio a él fue una mujer, una esposa. Y dije, qué suertudo Adán. Yo quería ser como él. Después oigo de Enoch y yo dije, yo quiero ser como Enoch. Él dedicó su vida al Señor y no murió, y el Señor se lo llevó. De tiempo después oí de Elías, y Elías se convirtió en un favorito también, porque él pudo bajar fuego del Señor desde el cielo, y es algo que nadie antes que él podía hacer. Él fue el primero y me llamó mucho la atención eso. Con eso, este Enoch no significa que no hizo nada, o no grabó, o no hizo su propio libro. Aquí sí hizo su propio libro. Lo tengo en inglés, si es que lo pueden ver. Y algo que no está incluido en la Biblia, pero yo sí tuve que leer ese libro, porque yo sí quise saber qué sucedió con la vida de Enoch, o qué estaba haciendo mientras él estaba acercándose al Señor. Algo que no me di cuenta hasta recientemente, que mencionan algo del libro de Enoch en el Nuevo Testamento. Acá quien lo menciona es Judas, pero un buen Judas, no el Iscariote. Ok, aquí está. Judas 1:14. Ok, aquí la epístola general de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Ok, Judas 1, capítulo 1, versículo 14. De los cuales también profetizó Enoch, que fue el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con 10,000 millares de sus santos, y hacer juicio contra todos, y convencer a todos los impios. Está bien. Menciona del libro de Enoch, enseñando de que sí es de la palabra del Señor, mas no está incluido en la Biblia. No está incluido en la Biblia de inglés, ni de español, ni tampoco está incluido con la Biblia de los israelitas, o sea, en hebreo. Pero el Nuevo Testamento tampoco está incluido en la Biblia de los israelitas. Así que
yo me fijo y pongo atención si él realmente va o se conecta con la Biblia o con la palabra del Señor. Y yo leí el libro de Enoch, sí pude leer mucha verdad en ese libro, sí pude escuchar al Señor hablar cuando sus palabras estaban presentes en la historia, en el libro. A ver. Ok, vamos a ver qué decía Pablo sobre Adán. Pablo fue un abogado y tiene sentido de que Judas Iscariote es el que menos hizo trabajo para el Señor, ya que traicionó a Jesucristo y se lo entregó a los líderes religiosos de judíos que vinieron siendo el enemigo para el Señor. Y Pablo, que antes su nombre fue Saúl, y el Señor le cambió el nombre de Saúl a Pablo. Tiene sentido de que él fue el apóstol más poderoso de todos y es el que más trabajo hizo de todos ellos. Yo creo que porque también tuvo mucho que ver que fue educado y tenía la Biblia memorizado y tenía mucho conocimiento de la Biblia de los israelitas y también como fue abogado, él hablaba y defendía, supo cómo defender la palabra del Señor. Ups, se está muy atrás. Sí. Y él antes perseguía, estaba en persecución en contra de la iglesia de los santos, la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se le apareció y cambió sus maneras de hacer las cosas y se convirtió en más poderoso de los apóstoles. Yo leo aquí qué fue lo que Pablo tenía que decir sobre Adán. Adán, capítulo 5, versículo 12. Ok. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto a todos pecaron, porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, mas pecado no es imputado cuando no hay ley. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre lo que no habían pecado, en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos, ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio de la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como para la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores,
Así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley, empero, entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo el Señor nuestro. Amén. Sí. ¿Oyeron? ¿Ves? Eso sonó como un abogado, porque mucha educación, muchas maneras de hablar. Así hablan los abogados. Así es como deben ser los abogados. Y él estaba defendiendo el caso de Jesucristo, explicando cómo todos entramos en el pecado y la muerte por un solo hombre que vino siendo Adán, el primer hombre. Aquí está diciendo mucho más es la gracia y la justicia por un hombre también, y ese hombre es Jesucristo, el Señor nuestro, dice. Con eso yo me voy al Evangelio, la buena nueva, y con eso, ¿dónde está? Quizás era acá. Oh, sí, era acá. Ok. Primero Corintios dice, esto también lo escribió Pablo, el abogado de quien las palabras yo acabo de leer, que eran en Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 hasta el 21. Todo eso fue Pablo. Y aquí también, 1 Corintios, también lo escribe Pablo, el abogado, el que era el apóstol más poderoso, más fuerte, el que hizo más trabajo. Ok, entonces 1 Corintios 15. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, a que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales lo más viven aún, pero algunos han dormido. Okay, me voy a ir también a la Biblia letra grande, lo cual que en esta Biblia es donde yo sentí la calidad de mi pecho. Y a ver, yo creo que cuenta, también debe de contar. Si estás leyendo las palabras del Señor, estás leyendo la salvación, tiene que contar también, pues son iguales. 1 Corintios 15. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, o no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar les he transmitido esto,
tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Este no está bien. No dice lo mismo. No dicen lo mismo. No está bien. No está bien que estén cambiando la palabra del Señor. Bueno, algo que me gustó de leer las palabras del Señor, hay algo que me gustó saber de lo que estaba yo leyendo. Por ejemplo, ¿dónde es que? Me voy con lo que sí es que lo puedo ya. Algo que también me llamó la atención aquí en la Biblia, yo empecé a leer las palabras de Jesucristo en el libro de Mateo y yo sentí una calidad en mi pecho, se sintió aquí en mi corazón, se sintió muy cálido, se sintió bueno. Y yo leyendo la Biblia desde el comienzo al fin, tal como empezaría uno a leer un libro, yo me detuve alrededor de Reyes o Crónicas porque yo sentí que no era exactamente lo que estaba buscando. Y pues yo me brinqué hasta el libro de Mateo. Ahí es donde empieza la historia de Jesucristo. Y pues yo empecé a leer las palabras de Jesucristo yo solo por primera vez. Y sentí algo cálido en mi pecho que me gustó mucho. Y me recuerdo que me detuve, dejé de leer por un rato y me llené de emoción, de alegría, diciendo que por fin esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo estaba buscando. Y algo más interesante fue cuando me fui, o yo leí algo parecido en Lucas capítulo 24 versículo 30, pero aquí son dos discípulos de Jesucristo, no son de los que formaban de los 12, pero eran otros discípulos que iban en camino a una ciudad o un pueblo y tomaba tiempo para llegar a ese lugar, y pues apareció Jesucristo, no más que no sabían que era Jesucristo. Esto es después de su resurrección, después de que fue crucificado. Y pues si no sabían que era Jesucristo, yo diría que tenía un aspecto diferente, tenía una cara que no era la misma de Jesucristo, o si no, ¿cómo es que no lo podían reconocer? Y pues en camino hacia el nuevo pueblo estaban platicando, conversando, Jesucristo haciéndose creer como que de qué están hablando o de qué es lo que van platicando entre ustedes. Y ellos como preguntándole, ¿acaso no eres de aquí? ¿O
no sabes del chisme o de lo que están platicando todos, déjate contamos de Jesucristo. Y pues al llegar al pueblo, ellos invitan al hombre a comer con ellos. Y aquí déjele Lucas capítulo 24, versículo 30. Y aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomando el pan, bendijo y lo partió, y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aquí es donde yo puse atención después y me sentí bien, me sentí orgulloso de que ellos también les ardía el corazón, pues, pero yo no hablaba así, yo no decía ardía, porque para mí arder es como quemar, pero aquí ellos tienen esa palabra de que ardía, pero yo decía calidad, porque calidad es pues sí algo más calientito y quizás se sentía bien en el corazón. Pero ellos están mencionando lo mismo, lo que me pasó a mí, que el corazón de ellos ardía cuando hablaba con ellos en el camino hacia el pueblo, y él les hablaba de ellos de las escrituras. Así que Jesucristo estaba hablándole a ellos de las escrituras, y cuando después se dieron cuenta que era Jesucristo, dijeron: ¿qué no nuestros corazones ardían cuando nos hablaba de las escrituras? Y se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que era Jesucristo. Y pues ahí yo hice la conexión de ellos conmigo también. Y así yo ya me sentí más seguro, yo me sentí salvado también, siendo parte de la familia de Jesucristo. Ok, con esto yo voy a terminar. Ya para otro video, tal vez voy a regresar a hacer más videos en español. Yo creo que sí, para la comunidad de español, si es que lo ven. Pero sí, es muy importante, es muy chido estar aprendiendo más de la Biblia, de la palabra del Señor, descubriendo nuevas cosas, porque hay muchas cosas que se pueden descubrir si seguimos leyendo y estudiando nuestras Biblias, la palabra del Señor. Y recomiendo que todos hagan lo mismo también, que presten atención especialmente a las palabras del Señor Jesucristo, que es muy bueno. Ok, si les gustaron este video, pongan like por favor, suscríbanse. Si quieren ver más videos, comenten por favor. Yo respondo sus comentarios si me hacen preguntas o lo que sea, si es que les piensan que me faltó algo de qué platicar, no duden en decirme por favor. Y que el Señor, que la gracia del Señor esté con ustedes. Sí, recuerden que el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para pagar por todos nuestros pecados, y el Señor lo levantó al tercer día. Amén.